Si viviste en Europa entre 1871 y 1914, lo más probable es que no estés viendo este vídeo, pero puede que sepas que ese periodo se llamó la Belle Époque. Ese fue un periodo que incluyó eventos como la Segunda Revolución Industrial, un desarrollo masivo de armas y el estallido de la Primera Guerra Mundial. Y seguro te preguntarás por qué se llama la época bella si fue tan dura y difícil. Pues se llamó así porque a pesar de estos retos, la gente todavía era optimista, ambiciosa y sentía fe por el futuro. En mi opinión, ahí es cuando empezó la vida como la conocemos ahora. Se crearon artículos que seguimos usando y desarrollando hoy en día, como los autos, los aviones, las lámparas eléctricas. En este blog te voy a mostrar dos exposiciones de dos artistas de esa época, Alphonse Mucha y Toulouse-Lautrec. Acompáñame para ver las obras y reproducciones originales de estos artistas. Te doy la bienvenida a mi canal, Laura Hernández Art. La primera exposición que veremos es la de Alphonse Mucha en el Palacio de Gaviria. Esta exposición se llevó a cabo entre 2017 y 2018 en Madrid, España. Por cierto, puede que conozcas a Alphonse Mucha por obras como este cartel para la obra de teatro Gismonda de 1894, que sigue siendo bastante popular, o por obras como estas llamada Primavera y Verano de 1896 de su colección Las Estaciones. Alphonse Mucha es de origen checo y se mudó a París en 1887. Al mismo tiempo que estaba estudiando allí en París, también hacía ilustraciones para revistas y para publicidad. 8 años después que llegó a París, en 1895, él se hizo famoso por el cartel que les mostré antes y causó sensación. Podría decirse que aquí comenzó su carrera profesional y su fama. Pero él no solamente se dedicó a la pintura, los carteles, la ilustración, sino que más adelante hizo otras cosas como escultura, fotografía, diseñó objetos con varios fines. Si alguien te describe el arte de Alphonse Mucha, se podría decir que se caracteriza porque muestra a mujeres jóvenes y saludables, que flotan con vestidos ligeros, rodeadas de hermosas flores y halos en las cabezas. Es como bastante mágico y místico. Para 1895, que fue el año que empezó la fama del artista, esto era un estilo innovador, incluía una inspiración espiritual. Y además, la gente lo reconocía porque su colección de colores y su composición daba una sensación de fantasía. En esta exposición que visité en 2017 estaban las obras, objetos y habían también reproducciones originales de Alphonse Mucha. La exposición fue organizada en colaboración con la Fundación Mucha, que la lleva a la familia del pintor, si mal no recuerdo. Y en la exposición, que estaba formada por 6 partes, se muestran cosas como la formación académica del pintor, su obra publicitaria. También podrás ver las joyas que diseñó para la Exposición Universal de 1900 en París. Se da a conocer el espiritualismo, la filosofía y los intereses humanistas, del artista. Y también se ven los trabajos que realiza para la República Checa, que es su tierra natal. Hoy en día yo creo que muchos ilustradores se siguen inspirando en la obra de Alphonse Mucha, yo me incluyo. Finalmente, luego de esta primera exposición tan estimulante, me tomé un cafecito, una tarta para cerrar con broche de oro y continuamos con la siguiente exposición. La segunda exposición que visité se llamó Toulouse-Lautrec y los placeres de la Belle Époque y se llevó a cabo en la Fundación Canal, que está en Madrid, hace unos años atrás. La verdad que no recuerdo el año. En la exposición no solamente vi obras de Lautrec, también incluyó otros artistas de la época, entre ellos Alphonse Mucha, casualmente. Ambos artistas fueron contemporáneos y vivieron en París los mismos años, pero en el caso de Toulouse-Lautrec, pues él tuvo una vida más corta. La obra de Toulouse-Lautrec se caracteriza por ser un poco como fotográfico, porque él logra captar movimiento en sus escenas y en los personajes.
También es conocido que los encuadres del artista están inspirados en arte japonés. Lo puedes ver porque utiliza líneas de composición diagonales y porque hay personajes que se cortan de repente en los bordes. Además del arte japonés, Toulouse-Lautrec se inspiró en la pintura impresionista. A él le gustaba especialmente el arte de Edgar Degas, que es con una temática más urbana. En el caso de Lautrec, él también fue un gran dibujante y un gran ilustrador. Él tiene pocas pinturas al óleo, pero las que existen están expuestas en su museo, que está ubicado en Albi, Francia. De acuerdo a lo que vi en internet, allí se exponen más de 1000 obras de Toulouse-Lautrec. Bueno, ya hemos llegado al final del paseo. Espero que lo hayas disfrutado. Nos vemos pronto y si quieres que visite alguna exposición o museo en Madrid, déjamelo saber en los comentarios. Hola, soy yo de nuevo. Se me olvidó pedirte un favor. Si te gustó el vídeo, haz clic en me gusta y si aún no te has suscrito, te dejo aquí arriba un link para que te suscribas al canal. Y si ya te suscribiste, puedes ver otro vídeo aquí en este lado. Así que bueno, nos vemos pronto y muchas gracias por tu apoyo y por llegar hasta aquí.